que a continuación vamos a estarles presentando la siguiente ponencia. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre bienestar. Ya tenemos por acá en la sala conectado a nuestro siguiente invitado, a Francisco, quien nos va a estar compartiendo sobre este tema del bienestar. Bienvenido, Francisco de Lisa, para la siguiente ponencia. Para las personas que recién se están conectando, estamos en la Semana Internacional del Coaching y estamos celebrando, al igual que muchas escuelas de coaching en el mundo y muchas organizaciones, con este ciclo de conferencias que vamos a estar uniéndonos todos los días de 7 a 9 de la noche, hora de Venezuela, y en distintos horarios según el lugar de Latinoamérica donde te encuentres. Bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a Francisco de Lisa para iniciar la ponencia del día de hoy. Adelante, Francisco, ya te voy a hacer anfitrión para que puedas compartir. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, gracias por haberme invitado a esta conferencia. Bueno, como les decía, gracias por esta invitación. Jorge me pidió que trajera una pequeña ponencia para este evento de la Semana del Coaching. Y justamente, bueno, se me ocurrió traer este compromiso con el bienestar. ¿Okay? Y fundamentalmente lo que voy a hacer es tratar de dar una mirada desde el coaching ontológico en relación a un tema que es importante desde el punto de vista de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Vamos entonces a ver. Ok. Bueno, nos dice Carmen que hay un mundo de posibilidades infinitas esperando ser descubiertas. Que ahora no las observes no significa que no existen. Y es así como que nosotros somos seres que tenemos muchísimas posibilidades de cambiar, de crecer, de ser. Y simplemente hay barreras que de alguna forma nos establecemos y que impiden ese crecimiento. Entonces, bueno, lo que voy a tratar de hacer a lo largo de esto es justamente conversar de eso. Les voy a pedir ahorita que me ayuden en un pequeño ejercicio de respiración consciente. Vamos por favor a tomar asiento en donde estamos. Colocamos la espalda recta, los pies asentados en el piso, las manos las ponemos en el regazo, cerramos los ojos y tomamos una respiración lenta y profunda. ¿Ok? Llenando desde el vientre hasta los hombros y exhalando suavemente de arriba hacia abajo, siempre respirando por la nariz. Vamos a hacer 3 respiraciones. Inhalamos. Exhalamos suavemente. Inhalamos de nuevo, llenando vientre, pecho, hombros. Y exhalamos suavemente, hombros, pecho, vientre. Tomamos una tercera respiración, inhalando profundo. Y soltando suavemente por la nariz. Suavemente. Les voy a invitar a que se queden en esa posición con los ojos cerrados. Y desde allí, hagan el ejercicio de hacer un escaneo por todo su cuerpo, comenzando desde los pies, subiendo por las piernas, a la cintura, toda la parte frontal, su vientre, su pecho, la columna. Simplemente hagan un escaneo, chequeen el cuerpo, chequeen las sensaciones que tienen en el cuerpo y suelten. Cualquier cosa simplemente chequean y van soltando, chequean y van soltando. Sigan subiendo, suban a los hombros, dense cuenta si hay tensiones, muévanlo, bajen por los brazos, escaneando los brazos, escaneando las manos, vuelven a subir hasta el cuello, suben
sus sentidos y empiezan a chequear oídos, nariz, boca, ojos, respirando, siempre respirando y revisando el cuerpo. Así nos estamos dando cuenta de dónde estamos sentados, en el aquí y en el ahora. Cuando respiramos en profundidad, estamos en este instante. Y ahora desde allí, los invito a abrir lentamente los ojos y a conectarnos aquí con la camarita. Y entonces a ver al que está abajo, al que está arriba. Saludar, hacernos presente, simplemente estar aquí. Ese ejercicio de respiración consciente nos trae al aquí y al ahora. ¿Cuántas veces no nos hace falta hacer ese ejercicio en el día simplemente para saber que estamos ahí? Entonces, aquí aparece el maestro Echeverría diciéndonos: pensar es indagar. El que no sabe indagar, entonces simple y llanamente no hace el trabajo de pensar. Por eso es que para nosotros la indagación en el coaching es un trabajo tan importante, porque simplemente a través de la indagación es que nosotros conectamos con el pensamiento. Y justamente a través de eso vamos a hacernos unas preguntas. ¿Quién soy? En primer lugar. ¿Quién soy? Ese que está aquí. ¿Quién soy en cada momento? Preguntémonos también, ¿quién es ese ser humano que estoy siendo? ¿Soy realmente todo lo que puedo ser o simplemente soy algo que representa un papel? Tengo un rol en un momento dado. ¿Estoy siendo aquello que quiero ser o hay algún límite que me impide ser aquello que quiero ser? Y finalmente, ¿cómo genero sintonía con mi ser? ¿Soy realmente auténtico o simplemente soy algo en una historia que me he contado? Esas son preguntas que nos podemos hacer. ¿Quién soy? ¿Quién es ese ser humano que soy? ¿Estoy siendo eso que quiero ser? ¿Y cómo genero sintonía con mi ser? Y desde aquí los invito a hacer este ejercicio. Primera pregunta. ¿Soy lo que siempre quise ser? Simplemente lo que quiero que me respondan es sí o no. Y si Jorge está por ahí o otra persona me puede ayudar para decirme cuántos sí, cuántos no hay. Simplemente escriben en el chat sí o no. ¿Soy lo que siempre quise ser? Sí, sí, veo 2 sí por aquí, 3 sí, muy bien. 3 sí, 4 sí. Muy bien, sigamos con las preguntas. ¿Estoy en paz? ¿Sí o no? ¿Estoy en paz? Veamos acá. ¿Sí estoy en paz o no estoy en paz? ¿Sí o no? Simplemente. Sí, 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 qué bueno. Bien. Y si estoy en paz, otra pregunta que me hago es, ¿soy feliz? Vamos a ver, sí o no. Sí, 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 qué bueno. Entonces, bueno, estoy conectado con un grupo que está realmente avanzado, es un grupo que ha hecho su trabajo, es un grupo que se ha preguntado. Y fíjense, quizás por este tema de trabajar en sí, lo que es el acompañamiento, el coaching ontológico, es que estas preguntas nos las hemos hecho desde hace tiempo.
Y algunas veces hemos conseguido respuestas y cuando no las conseguimos, tenemos herramientas para encontrarlas. Por ejemplo, en el año 1700 y tanto apareció por ahí el señor Descartes que nos dijo, pienso, luego existo. Y eso generó toda una revolución, porque ese tema de pensar era como algo que no estaba claro. Posteriormente, unos años después, apareció por ahí un señor Newton que generó toda una teoría para construir la mecánica clásica. Y una de sus leyes, la tercera ley, para aquellos que se acuerden, decía que toda acción genera una reacción opuesta y de la misma intensidad. Y esto nos llevó a un tipo de pensamiento, que era el pensamiento predominante, sobre todo en la época industrial, que era el pensamiento mecanicista cartesiano, o también le pudiéramos decir mecanicista racional. Y quizás en este instante nos parezca así como tomado de los pelos, sin embargo fue una completa revolución en su momento. Primero, pensar que el todo no era más que la suma de las partes. Eso era algo que era inconcebible en aquel momento y sin embargo esto generó esa posibilidad. Y de allí, sobre estas ideas, se construyó todo lo que fue, digamos, la revolución industrial. Y ese tema de ser racional generó, por supuesto, la búsqueda de nuevas explicaciones, aparece método científico, etc. También tenemos nosotros que aparecen otras ideas, como por ejemplo, un sistema de referencia es un conjunto de convenciones usados por un observador para medir posición y otras magnitudes, para medir cualquier magnitud en ese sistema. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir la velocidad a la que se mueve un vehículo, pues simplemente me paro en la calle y entonces con uno de estos medidores de velocidad mido, ¿ok? A qué velocidad va el vehículo. Sin embargo, yo también puedo estar, por ejemplo, montado en un autobús y medir la velocidad con la que pasa el vehículo al lado. Y eso me da otra magnitud diferente a la del que está parado en la calle. Ahora, ¿cuál de los dos está en lo correcto? Los dos. Porque simplemente los dos están viendo la realidad desde un punto de vista distinto. Y eso es lo que nos hace ver, digamos, que cada observador tiene su propio sistema de referencia desde donde mide la realidad. Y yo no sé si eso se empieza a conectar en ustedes con algunas ideas que tenemos nosotros en el área del coaching. Es decir, cada persona tiene un propio sistema de valores o un sistema de creencia desde donde ve la realidad. Yo tuve un maestro por mucho tiempo que, digamos que era una persona bastante sabia, muy sabia, era un abogado y filósofo y además de eso un practicante de yoga. Y con él tenía una serie de conversaciones muy enriquecedoras. Y una de las cosas que nosotros hablábamos con mucha frecuencia era que cada modelo de realidad está, digamos, basado en ciertos axiomas. Y esos axiomas son verdades que no cuestionamos. En el caso nuestro, las verdades que no cuestionamos son aquellas verdades que nos hemos contado en algún momento. Y esas son, o sobre ellas es que nosotros montamos nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores. Fíjense que con la evolución del pensamiento y la evolución, digamos, porque de alguna forma el hombre siempre se está cuestionando dónde está y hacia dónde va. Por eso es que esas preguntas de si estoy siendo aquello que soy o si todavía, digamos, estoy buscando nuevas explicaciones. Posteriormente, de la física, aparece algo que se llamó la mecánica cuántica y uno de sus principales protagonistas, como fue Heisenberg, nos dijo en algún momento que no se puede medir simultáneamente y con infinita precisión un par de magnitudes conjugadas. Es decir, si yo bajo a nivel de átomo, yo no puedo medir para un electrón su velocidad y su posición al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque mi observación cambia la realidad. Entonces, de nuevo, vuelvo a decir lo mismo. Pareciera conocido en relación a lo que nosotros manejamos desde el punto de vista del coaching. La observación que yo realizo cambia lo que yo estoy viendo.
Y finalmente, para salirnos un poquito del campo de la física, nos dijo Planck, también, digamos, a principios del siglo pasado, que la energía no es un continuo, como nosotros estábamos acostumbrados a pensar desde la época de Newton, sino que simplemente son cuantos de energía, son niveles de energía. De allí, digamos, que tú puedes moverte en distintos niveles de vibración, si se quiere, y puedes cambiar tu vibración cambiando tu forma de ver el mundo. Entonces, los pensamientos determinan la realidad. Los juicios determinan la realidad. Y las creencias como tal también determinan esa realidad. Los pensamientos, juicios y creencias son esos axiomas sobre los cuales establecemos nosotros lo que creemos que es o no cierto. Lo que creemos que es lo que estamos viendo, a pesar de que realmente estamos trabajando sobre probablemente un lienzo en blanco en el que estamos dibujando una realidad parecida a lo que nosotros queremos. Y de allí podemos decir, en este momento, después de haber visto a Descartes, a Newton, y haber visto lo que dice la mecánica cuántica, y haber visto que tenemos sistemas de referencia que ven la realidad de manera distinta, a pesar de que es la misma realidad, que las personas no son lógicas e inteligentes. Es decir, que ese tema de la racionalidad que nos manejaba de alguna forma Descartes, no es así. Y que además de eso, nosotros somos personas afectivas y emocionales. Por lo tanto, si hoy día Descartes estuviera por allí dando vuelta, quizás nos diría, siento, luego existo, porque estoy yendo más allá de lo que realmente pienso. Pensar es una parte de lo que soy. Ser es lo que realmente soy. Y de nuevo, pregunto algunas cosas como, ¿qué significa la palabra bienestar para ti? ¿Qué es el bienestar? ¿Qué es lo que tú entiendes como bienestar? Y si quieres regalarme esa palabra, te lo agradezco, me la regalas a través del chat. ¿Con qué te conecta el bienestar? ¿Qué es aquello que te recuerda el bienestar? ¿Qué es aquello que te acerca al bienestar? ¿Cómo haces para estar, digamos, trabajando ese bienestar? Y finalmente, ¿cuáles son esas dimensiones que tiene el bienestar? ¿Desde dónde la ves? ¿Es una dimensión emocional? ¿Es una dimensión física? ¿Es una dimensión mental? ¿Hay alguna otra dimensión que podamos nosotros ver? ¿Cuáles son esas dimensiones? Vamos a ver un poquito el chat. A Norbit la conecta con la paz, el bienestar. A Janet la conecta con el aquí y el ahora. A Rick, el amor es bienestar. Ochoa nos dice, es servir, la plenitud, el agradecimiento del aquí y del ahora. Janet nos dice, lo veo desde el espiritual, me imagino que es la parte de la dimensión del bienestar. Jorge se conecta con la paz. Claudia se conecta con su paz interior. Fíjense que todos esos términos de alguna manera nos hablan de esa palabra, porque simplemente lo que estamos es tomando una palabra, bienestar, y qué significa eso para nosotros. Y además, cómo nosotros estamos comprometidos con mantener ese bienestar o con seguir en ese bienestar. Y si yo agarro y empiezo a sumar, entonces puedo decir que ese bienestar está relacionado con el equilibrio, está relacionado con la ecuanimidad, con la paz, que algunos de ustedes dijeron, con la satisfacción, con la tranquilidad, con sentirse bien, con la salud y con amar
con alegría. Fíjense que todo, de alguna manera, lo que ustedes mencionaron en la lámina anterior, de alguna forma, aquí aparecen esas conexiones. El equilibrio, la ecuanimidad, la paz, la satisfacción, la tranquilidad, ese sentirse bien, sentirse en el aquí y el ahora, tener salud y amor. Alguien habló ahí del amor también. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con lo que verdaderamente soy? ¿O cuáles son mis fortalezas en este caso? O también, la pregunta sería, ¿cuál es mi objetivo? Y cómo ese objetivo también se relaciona con mi propósito, el propósito de vida que yo tengo, o cuál es el sentido que yo le doy a mi vida. Porque muchas veces ese bienestar está limitado por cosas que hago o dejo de hacer. Y eso también nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que ver lo que yo hago con lo que verdaderamente soy? De repente me dedico a algo que no es justamente lo que a mí me gusta, o no es justamente con lo que yo, digamos, estoy vibrando. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, nos dice que la salud es un estado de equilibrio, es decir, es un estado de equilibrio biológico, de equilibrio energético, emocional, psíquico, social y espiritual. Y si nos ponemos a ver y comparar, ese equilibrio biológico tiene que ver con lo que es nuestra parte física, con la conexión física de esta realidad en donde vivimos. Tiene que ver con ese tema de la energía, cómo manejamos esa energía nosotros. Tiene que ver con la parte emocional. Fíjense que la misma OMS reconoce la existencia de algo emocional que es sumamente importante porque podemos estar bien físicamente, pero podemos sentirnos emocionalmente afectados. Y eso nos hace estar en un estado de malestar o en un estado, por ejemplo, psíquico de depresión o ansiedad que nos saca de la tranquilidad o del bienestar, o en un estado social en donde nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. ¿Cuántos temas podemos nosotros sacar hoy día, por ejemplo, con estas situaciones que se viven de personas que han tenido que migrar a otros países y de repente se encuentran personas aquí solas y personas afuera que también se sienten solas porque están fuera de su núcleo social en donde se criaron? Y el tema espiritual, que hay mucha gente que a veces lo ve como algo alejado, pero es como darte cuenta de quién eres y conectarte con ese ser superior que realmente eres. Entonces, podemos decir que la salud es prácticamente un estado de bienestar y que se define en esas dimensiones. Dimensión física, dimensión energética, dimensión emocional, dimensión psíquica, social y espiritual. Y si avanzamos un poquito más, vamos a tratar de darle respuestas a estas cosas. Y una de las cosas que se nos ha ocurrido es trabajar esto que llamamos el cuadrante del bienestar. ¿Y qué es el cuadrante del bienestar? Son aquellas cosas que podemos nosotros hacer para, de alguna manera, mantenernos en ese estado en donde tenemos más posibilidades. ¿Por qué? Porque en el estado de bienestar podemos nosotros resolver situaciones con las que nos encontramos. Entonces, ese cuadrante le voy a identificar simplemente 4 cosas que están interconectadas todas. Primero, un cuadrante donde está la corporalidad. ¿Y qué pasa en esa corporalidad? Bueno, en esa corporalidad yo tengo que garantizar varias cosas. 1, una alimentación sana. 2, ejercicios. ¿Pero qué tipo de ejercicios? La recomendación es hacer ejercicios energéticos, ejercicios que te muevan la energía de tu cuerpo. 3, hacer ejercicios respiratorios. Eso que hicimos al principio,
esa respiración consciente. Justamente este maestro de yoga me decía, y la primera vez que me lo dijo a mí me sorprendió, me decía, el 20% de la energía que viene de tu respiración va a tu cerebro. Y si ustedes se fijan, nosotros respiramos, tenemos respiraciones cortas. Cuando yo les pido a ustedes, respiren profundo y llenen de aire desde el fondo de sus pulmones hasta la parte superior, entonces a ustedes tienen que hacer ese esfuerzo. No es la respiración profunda que tiene, por ejemplo, un bebé. Ustedes ven un bebé durmiendo y el bebé respira completo. Ahora ven a una persona en actividad y lo que ven es una persona que está respirando corto porque está en otras cosas, no le está haciendo caso a, digamos, la respiración como tal. Y finalmente, hablamos también del descanso apropiado. Fíjense entonces que esta corporalidad se manifiesta, si nosotros queremos buscar ese bienestar, en estas cuatro posibilidades. Una alimentación sana, ya sea usted vegetariano o ya sea usted omnívoro, carnívoro, como usted quiera ser, pero aliméntese sanamente, con suficientes proteínas, carbohidratos, fibras, etcétera. Haga ejercicios energéticos, todos aquellos que están recomendados. Trote, camine. Nosotros somos personas no sedentarias. Sin embargo, la civilización cada vez nos hace más sedentarios. Nos cuesta caminar para ir al automercado. Nos cuesta caminar para buscar algo en la panadería. Tomemos la respiración como un elemento fundamental y, por supuesto, un descanso apropiado y adecuado. Desde el punto de vista emocional, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, justamente conectarnos con reconocer y trabajar nuestras emociones. Somos seres emocionales y como seres emocionales vivimos en la emoción. Uno de los problemas que tenemos nosotros, los seres humanos, es que no es que vivimos en la emoción, es que nos quedamos pegados en la emoción. Entonces podemos tener una discusión con alguien y rumiar esa bendita discusión durante mucho tiempo. Y al final, ¿qué estamos haciendo? Nada. No estamos resolviendo el problema. El problema se resuelve a través de sentarte, poner tus puntos de vista, escuchar los del otro, llegar a algún acuerdo, ¿verdad? Y seguir adelante. Pero si nos mantenemos en esa emoción rumiando, simplemente lo que estamos es afectando lo que somos. También tenemos, digamos, un cuadrante que podemos llamar mental, y es reconocer y trabajar nuestras creencias, juicios y patrones de conducta. Y fíjense que el mental y el emocional están conectados, porque ¿de dónde vienen las emociones? De nuestras creencias, nuestros juicios, nuestros patrones establecidos. ¿Y cuándo lo establecimos? Bueno, desde que somos pequeños, empezamos a construir nuestro mundo. Empezamos a ver qué hace mamá, qué hace papá y nos vamos copiando. Y ahí vamos construyendo ese mental. Ahora, si somos capaces de reconocer esos patrones y decir, ya va, pero ¿por qué yo mantengo esto? ¿Qué beneficio me trae? Si es una creencia limitante, ¿por qué no puedo trabajarla y cambiarla y mejorar mi estado de vida o mi condición de vida? Justamente trabajando el bienestar. Y por último, la parte espiritual, que sería meditar, hacer contemplación o introspección. Fíjense que en este cuadrante, que ahora lo tenemos ahí dibujado completo, de alguna forma está todo lo que se planteó en la lámina anterior. Desde el punto de vista físico, está todo lo que es la corporalidad. Nos conectamos con la energía a través de los ejercicios de la misma respiración. Recuérdense que la respiración en el yoga se le da el nombre de pranayama. ¿Y qué es pranayama? Es respiración, el manejo de la energía del cuerpo. El manejo de la energía que te da la respiración. Y ese descanso apropiado, ¿qué es? También es el reposo del guerrero, si se quiere. Porque cuando nosotros reposamos apropiadamente, nuestra energía se distribuye. ¿Y qué es la emoción sino una energía en movimiento? Porque para que la emoción se active, yo tengo que darle energía de alguna manera, si no, simplemente no funciona. Y esa emoción no está conectada con nuestros juicios y nuestros patrones. Si es un miedo, es resultado de una amenaza. Sentimos que nos amenazan. Si es una rabia, no está conectado con una injusticia. Y si es una tristeza, no está conectado con una pérdida.
¿Y de dónde vienen esos juicios? ¿Quién los puso allí? Nosotros los pusimos de alguna manera. Algo que entendimos, algo que vimos. ¿Ok? Para algunos es válido, perfecto, para otros no tanto. Entonces, la pregunta es si nuestros pensamientos, nuestros juicios y nuestras creencias determinan nuestra realidad, no las podemos cambiar. Y si cambian, no cambia nuestra realidad. Y si queremos acercarnos al bienestar, no tendríamos el poder justamente de cambiar aquello para convertirnos en lo que queremos ser. Jorge, levantaste la mano. Sí, bueno, buenas noches. A ver, Francisco, quisiera preguntarte, ¿cómo haces tú en una sesión de coaching donde el coaching quizás trae algún quiebre asociado a un tema específico? Cuéntanos un poco cómo tú puedes leer ese cuadrante de bienestar sin preguntarle, o sea, porque es probable que el coaching a veces, normalmente a veces los seres humanos tendemos a ocultar la emoción o la parte espiritual o la parte mental. ¿Cómo podemos nosotros en una sesión identificar simplemente por lo que vemos al frente cómo está ese cuadrante en nuestro coaching? Mira, yo diría que hay distintas maneras de verlo, ¿no? Obviamente yo no le voy a preguntar porque no es un trabajo, digamos, en este caso, por ejemplo, te estás alimentando bien, estás haciendo ejercicios o no, pero hay una frase que se usa mucho que es lo que la mente calla, el cuerpo lo grita. Si tú ves a la persona que de repente está sentada de una manera tensa o la ves que de repente los movimientos son movimientos, digamos, que le cuesta realizar o sientes que la persona tiene algún tema, por ejemplo, en el cuerpo, le duele el cuello, le duele la espalda, ahí hay algo que está pasando, porque es que no es normal que tú estés así, pues, ¿entiendes? Eso simplemente de verlo desde afuera, sin preguntar. Nada más el tema de la respiración, cuando tú le preguntas o le haces el ejercicio de respiración, que digamos normalmente en una sesión yo trato de ir más profundo que el ejercicio que hicimos ahorita. En ese ejercicio de respiración te empiezas a dar cuenta de cómo respira la persona, si se le mueven, digamos los ojos, tiene los ojos cerrados, pero si tú ves que hay un movimiento en los ojos, o ves que de repente tiene las manos colocadas en una posición, etcétera, tú te vas dando cuenta que ahí hay algo que está, digamos, que tienes que chequear. Y esas son, digamos, algunos tips. Cuando empiezas a preguntar, que puede haber, digamos, una emoción conectada, como, no sé, una rabia que no ha liberado o un dolor que no ha liberado, entonces empiezas digamos, a ver, ¿no? Fíjate tú que yo hago, como te conté, yo hago Tai Chi, ¿ok? Hago Qigong. Tai Chi es un estilo de Kung Fu, que es un estilo que se llama interno. ¿Y por qué se llama interno? Las personas que conozcan algo de Tai Chi saben que el Tai Chi es algo que tiene movimientos lentos, ¿ok? Se toma respiración, se hace movimientos lentos, es parecido al yoga, pero no es un yoga que tiene posiciones estáticas, sino que vas cambiando de posición en posición. Resulta ser que tengo algunos estudiantes y entonces en estos días tenía una estudiante que ella tenía problemas en un lado del cuerpo más que del otro. Es decir, ella tenía, sabes que si yo me voy en la dirección del Tai Chi, el Yang representa tu parte masculina y el Yin representa tu parte femenina. Entonces el lado izquierdo de tu cuerpo es tu lado Yang y el lado derecho es tu lado Yin. Esa persona, los movimientos Yang los hacía, pero los movimientos yin le costaban y era una dama. Y yo le digo, ya va, no entiendo cómo tú siendo una dama, y las damas normalmente son más yin que yang, te cuesta más hacer los movimientos yin. Entonces resulta que cuando empiezo a profundizar, ella es militar, está acostumbrada al mando, por lo tanto ha transformado su mirada, ¿verdad? Y le cuesta aceptar esa parte
de sí misma que ella es, que es una mujer. ¿Ves? Entonces, eso lo detecté simplemente por el movimiento. Entonces empezamos a trabajar eso. Y en ese momento ya se sentía muy tensa y se le veía en el cuerpo cómo estaba digamos, de tensa en los movimientos que hacía. Y poco a poco eso fue liberándola, le fue soltando. ¿Okay? Entonces, esas son cosas que, como te digo, que uno se da cuenta en ese trabajo que vas haciendo con las personas. Por supuesto, para yo poder entrar en la parte mental o en la parte espiritual, pues ya eso tiene que ir más profundo. Como diríamos en el coaching, empezamos a hacer preguntas verticales y nos vamos hacia el fondo a ver qué está pasando ahí. O si no, alguna pregunta que nos conecte con alguna idea que nos dijo, si llegamos, digamos, a su infancia, qué fue lo que pasó, cómo la trataron. Porque muchas de estas cosas vienen de algún aprendizaje que tuve en ese momento. No sé si con esto, digamos, la pregunta está cubierta, Jorge. Sí, es interesante. La pregunta a lo que iba es que muchas veces cuando esta área corporal o el área emocional no está abordada, a veces es bastante complejo trabajar en la sesión. Por ejemplo, yo por experiencia propia puedo dar un testimonio de cómo yo por muchas sesiones de coaching en mi formación inicial o cuando me hice, o sea, ya como coachee, trabajé muchos quiebres que no los podía superar o no avanzaba en ellos hasta que no trabajé esa parte corporal, hasta que no trabajé la parte emocional o espiritual, que son tres pilares que tú has puesto allí en este slide, que son pilares sumamente importantes en la vida, porque ellos son como la base, ¿sí? Entonces es como construir en el aire, es como tú puedes, por ejemplo, trabajar sobre la disciplina, puedes trabajar sobre la constancia, puedes trabajar sobre el esfuerzo, pero si no hay un sustento corporal, emocional y espiritual, es importante trabajarlo. Si no hay ese sustento, no se puede lograr un desarrollo pleno del ser humano. Y yo creo que es importante Claro. verlo, identificarlo y hacer preguntas. O sea, yo no puedo evitar, a veces decían que uno no podía ser como muy invasivo, pero por ejemplo yo no puedo evitar ver un coach con ojeras, ¿sí? En los ojos y preguntarles que estás descansando bien. No, no le estoy diciendo tienes ojeras, pero le digo, ¿cómo está tu descanso? O si lo veo, la piel habla, habla si hay una alimentación sana o no. Los ojos, el Sí, brillo en los señor. ojos, en la parte de la velocidad al responder, también dice mucho de una parte espiritual, ¿sí? Entonces, indagar sobre eso me ayuda a construir una superación del quiebre de forma más robusta, ¿sí? Es lo Claro. que en mi experiencia he vivido y qué importante que lo hayas traído porque yo creo que los coaches tenemos que tener los ojos bien abiertos a lo que tenemos al frente y no solamente los oídos. Se nos habla mucho de la escucha en las formaciones, pero lo que vemos, incluso lo que percibimos, y aquí quizás muchos coaches, muchas personas me van a decir o me van a cuestionar lo que voy a decir, pero lo que nosotros percibimos, ¿sí? Espiritualmente, la vibración energética a nivel de alma, lo que me hace sentir esa persona al frente. A mí me ha pasado que yo he tenido personas al frente que me dan miedo, o sea, me da terror, es algo y es inexplicable. Yo no sé, porque la persona es normal, está bien vestida, tiene una buena apariencia, pero hay algo en ella que me infunde como un temor. Entonces esa parte espiritual es importante trabajarla, de alguna manera, buscar la estrategia. Claro. Fíjate que ese tema es interesante porque yo comparto contigo esa opinión. Es decir, nosotros como coaches, yo diría que desde el momento uno, desde el momento en que le doy la mano al coachee, desde ahí estoy escuchando, porque estoy percibiendo todo lo que sucede ahí. No solamente lo estoy percibiendo con mis cinco sentidos, quizás hasta con el sexto, ¿verdad? Ese sentido de percibir qué hay ahí, qué está pasando, ¿no? Y una de las cosas que yo insisto mucho y uno se da cuenta, ¿no? Es que a veces los coaches llegan con mucho miedo porque no saben hasta dónde los puedes desnudar.
Y hay personas que simplemente no quieren seguir adelante. Entonces yo simplemente busco la forma de llegar hasta donde él me permita llegar. Porque bueno, de hecho eso es lo primero que le digo. Pero le digo, dependiendo de donde tú quieras llegar, ahí vamos a llegar. Pero tú eres el que pones los límites. Entonces en ese caso ya empiezan como a ceder y empiezan a abrir un poquito más, ¿no? Me ha sucedido. Y desde el Y no punto de quedarse vista de con una la, experiencia, disculpa, ajá, no quedarse con la respuesta, porque a veces hay que reconocer que a veces nos da vergüenza reconocer ciertas cosas. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿tú estás en paz contigo mismo? Como la pregunta que te hiciste al principio de esta conferencia. O sea, lo normal es que el coach te diga, sí, sí, yo estoy en paz, porque de pronto da vergüenza decir, oye, no estoy en paz conmigo mismo. Entonces, ahí hay que leer el cuerpo. Cuando hace la pregunta, ¿estás en paz contigo mismo? Ahí ver cómo está la tensión, cómo están los hombros, si están los hombros hacia adelante, los hombros hacia atrás. Entonces ahí, bueno, es todo un tema este mundo de la corporalidad y el coaching. es un tema muy interesante y muy revelador. Yo te iba a comentar un poco que para mí, digamos, llegar al coaching fue todo un proceso. No es que yo llegué al coaching de hace tiempo, yo llegué al coaching hace como 5 o 10 años. Y justamente cuando llegué al coaching pareciera que todo fue como que calzó, porque yo venía haciendo cosas por otro lado. De repente me conecté al yoga, me conecté al tai chi, venía con una carrera, no sé qué, pero alguien por alguna razón me llevó hasta ahí, hasta el coaching. Entonces yo creo que las primeras sesiones para mí fueron como sesiones de, ya va, esto es integrar todo aquello que yo tengo por allá atrás. Por eso es que, digamos, este cuadrante sale de todo eso, de todas esas experiencias que de alguna forma he vivido, ¿no? Y que comparto con las personas que de alguna manera trabajo en sesiones. No sé si hay alguna otra pregunta o sigo adelante. Adelante. Seguimos. Gracias. Bien, entonces, bueno, después de este cuadrante del bienestar, aquí viene de nuevo, viene este comentario. Cuando dejas de ser Si quiere, aquello que verdaderamente perdón, Francisco, ¿no? lo eres, Ya, ahora sí la vemos, ahora sí. ok. Entonces este comentario que dice, cuando dejas de ser aquello que verdaderamente eres para convertirte en quien no eres, dejas de ser tú, pierdes el bienestar. Y una cosa que pasa mucho es que nosotros tenemos miedo del inmenso poder que tenemos como seres. Porque cuando tú puedes ser cualquier cosa, eh, y está siendo algo tan limitado, no es que está siendo limitado porque alguien te encerró ahí, no, es porque tú mismo lo hiciste. ¿Y por qué lo hiciste? Porque tienes miedo de tu propia grandeza. Entonces, pregunto, ¿quiénes somos? Somos un ser libre de toda limitación, a salvo, sano, completo y pleno, en perfecta armonía y conexión con todo lo que existe y jamás existirá. Unidos al Creador, el que tú quieras creer, uno con cada aspecto de la creación, dotados de una paz y un poder infinitos. Nosotros no somos simplemente seres que venimos por casualidad. Somos seres que estamos en un aprendizaje. Y justamente estar aquí compartiendo esto con ustedes es porque estamos aprendiendo. Estamos creciendo, estamos evolucionando. Y finalmente, nos dice la señora Lidia Muradep, una frase o digamos un párrafo largo, pero vale la pena leer con cuidado. Somos el resultado de nuestra historia personal, de nuestro pasado. Pero aunque es importante lo que hemos hecho, ya que nos hizo ser como somos, no debemos dejar que ese pasado se interponga en el camino hacia el futuro. Y me pregunto, ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces no nos ponemos, digamos, límites por algo que pasó y no queremos seguir avanzando sin darnos cuenta? Porque lo más triste es que no nos damos cuenta. El hoy es diferente. Haga una pausa, reverencia y celebre su pasado para entrar en un futuro que depende solo de usted, ya que solo usted le da forma, elegirá lo que quiere y cómo lo quiere. Al hacerse cargo de él, generará una historia distinta
Nadie puede ofrecerle una vida segura porque la seguridad no está en el mundo exterior, sino en usted mismo. Yo cuando leí este párrafo la primera vez tuve que volverlo a leer como 10 veces para poder entender todo lo que dice el párrafo, porque es tan rico, tan enriquecedor lo que está allí. Primero que somos resultado de aquello que vivimos. Para aquellos que conocen las heridas de la infancia, ¿cuántas heridas no llevamos? ¿Cuántas heridas a veces no tenemos sin darnos cuenta? Ojo, porque a veces, como decía Jorge hace rato, nos da miedo decir, o nos da pena, o nos da vergüenza decir, epa, yo tengo una herida de rechazo, tengo una herida de injusticia, tengo una herida de traición, tengo una herida de humillación. Reconocer eso y reconocerlo uno, porque para yo poder trabajar al otro, tengo que haberme trabajado yo. Entonces, eso es algo que tengo yo que trabajar. No podemos dejar que ese pasado se interponga en el camino hacia el futuro, como les dije antes. Tenemos miedo de nosotros mismos, del poder, del inmenso poder que tenemos para hacer lo que queremos ser. El hoy es diferente. Haga una pausa, reverencia el pasado, célebrelo. Porque ese pasado es lo que hizo que usted hoy sea lo que usted es. Y que usted se pueda hacer esa pregunta además. Y que desde aquí usted pueda evolucionar. Y ese futuro solo depende de usted, ya que solamente usted le dará forma, elegirá lo que quiere y cómo lo quiere. Por eso mi pregunta, ¿quién soy? ¿Quién estoy siendo? ¿Y quién quiero ser? ¿Cuántas veces no nos quedamos parados en, ya va, pero es que yo no puedo hacer esto porque, no sé, tengo esta edad, las cosas no están siendo como yo quiero, no veo esto de esta manera. Y sin embargo usted ve que hay mucha gente haciendo cosas y dice, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Al hacerse cargo de ese pasado, va a generar una historia distinta. Acuérdese de lo que hablamos al principio. Hay niveles de energía, hay niveles de historia. Yo puedo cambiar mi línea de tiempo si lo quieren ver de esa manera. Yo puedo tomar hoy una decisión para tomar cualquiera de las trayectorias que yo quiera. Justamente estoy en un mundo de infinitas posibilidades. El que ve el futuro solamente como una copia del pasado, permanece en un futuro conocido, que repite las cosas del pasado, pero si usted se atreve, entonces las cosas van a cambiar. No hay vida segura, nadie nos garantiza nada. Porque la seguridad no está afuera, sino en usted. Usted es el que crea su realidad. Usted es el dueño de su realidad. Así que no nos queda otra sino simplemente convertirla. Y siendo nosotros lo que somos, coaches, no solamente tenemos ese poder, sino tenemos esa responsabilidad para con el otro. Ayer, por ejemplo, voy a tomar una anécdota del día de ayer. Yo doy clases en el área de gerencia y ayer estaba con unos gerentes y estábamos haciendo distintos ejercicios y dentro de esos ejercicios estábamos conversando sobre el tema de el liderazgo y la forma como el líder, digamos, influye. No sé si se salió, ¿qué fue lo que pasó? La presentación. Ok, Jorge, te hiciste el anfitrión. Entonces, estábamos hablando del liderazgo. Y esta persona, de repente, cuando yo digo, ¿no les ha pasado a ustedes que de repente ustedes están en un equipo, son equipo, y por alguna casualidad te nombraron jefe, y entonces los otros te empiezan a mirar raro? Y sigo hablando. Y entonces uno de ellos empieza a decir, sí, sí me ha pasado. Le digo, ah, ¿te ha pasado? Cuéntame. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo resolviste esa situación? Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las cosas que nosotros trabajamos y que necesitamos todas estas herramientas para que nos ayuden, digamos, a verlo. Simplemente él estaba sentado y yo lo vi y dije, ya cuando él soltó, sí, me ha pasado, ya yo dije, bueno, aquí hay algo que tengo que trabajar. Okay. Entonces, bueno, no sé si me diste ahorita otra vez la posibilidad de compartir, Sí, Jorge. sí, Pues ya lo que disculpa, queda creo que es una lámina, algo así. Espérate un momentico, ya, déjame ver. Disculpe, ahí, un momentico. Sí, ahí, anfitrión, ahí está, ya la vemos. perfecto. Okay. Entonces, bueno, simplemente lo que me toca es dar gracias
Gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarme y por permitirme, digamos, participar en esto. Y quiero hacer unas preguntas, porque coach que no hace preguntas no es coach. ¿Qué descubriste? ¿Qué te llevas? ¿En qué emoción te encuentras? ¿Cómo te sientes? Y además de eso, yo les voy a pedir algo. Quiero que me regalen en una palabra cómo lo ven, o sea, cómo se sintieron, si descubrieron algo que descubrieron, este, qué se llevan en ese bagaje, en ese maletín de herramientas que siempre vamos, es como que vamos a la ferretería y compramos un destornillador nuevo. ¿Qué se llevan hoy? ¿En qué emoción te encuentras? ¿Y cómo te sientes? Vamos a simplemente a conversar un ratito, pues lo que nos queda de presentación. El que quiera decir algo, Ya, sí, simplemente sí. abre su micrófono. Sí, y incluso si alguien no se anima a decir, escríbalo allí en el chat, qué se lleva, en qué emoción, cómo se siente en esta conversación, porque saben que es interesante en el coaching, es saber qué me pasa a mí cuando escucho a Francisco hablar de bienestar. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasa en mi cuerpo? ¿Qué siento? Es interesante verlo, porque cada vez que alguien habla, a mí me pasan cosas. Sí, sí. Leemos por allí, ahí dice, Adriana dice gratitud, es la emoción que se lleva. A ver quién más. Gracias, Adriana, qué bonito. Norbit, gracias. Gratitud. Adriana dice aprendizaje, claridad, gratitud. Ah, Felicidad. Rick incluso habla de felicidad. Por allí escuché, leí un comentario Tiene la mano hace, levantada, ¿no? sí. Adelante, Rick. Vimos que practicas yoga y tai chi, comentabas. Qué bueno. Sí, me oyen. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas Buenas noches. noches. Bueno, mira, les cuento una cosa, es que yo soy coaching de viajes y esta mañana en la Universidad Senda impacté como 35 estudiantes hablando del tema de lo que ustedes están hablando. También hago Tai Chi hace 2 años con un maestro y Hatha Yoga. No sé si conocen a Alex Rubio, yo soy de Colombia, ¿no? Pues no sé, como hay varias personas de otros países. Pero les quiero comentar la experiencia que he podido viajar por el mundo, por 23 países, 7 islas y todo mi país, Colombia. Y en este momento pues pude hacer una conferencia en Feria del Libro, la feria más importante de Colombia que la inaugura el presidente de la República. Y impacté 70 personas. Un mes antes estuvimos en la Universidad Taller 5 y 200 personas vieron mi conferencia. Entonces estoy fascinado con ustedes, pues el conocimiento, porque me encanta la programación neurolingüística. Y pues yo soy artista, soy diseñador gráfico y licenciado en artística, con una maestría en artes y en efectos especiales en Hollywood. Y me lo he pasado viajando pues quería compartirles esto para que les voy a dejar mi página que se llama viajaconrix.com, en el que cuento cómo una persona puede salir de su zona de confort y viajar por el mundo. Entonces, qué pena que me extendí un poco, pero estoy emocionado en esta semana del coaching porque realmente me quiero capacitar para seguir impactando, porque lo primero que dijo ahorita el compañero es que quiénes somos. Y yo pues me he preguntado eso toda la vida y soy una persona muy perseverante, guerrero, que he viajado pues de mochilero a muchos países, inclusive Europa hace poco, y me ha nutrido mucho lo que es el tai chi, el yoga y la superación personal. Entonces quería compartirles con ustedes mi blog y pues la idea es hacer amigos acá, que nos podamos seguir, porque ahora todo es redes sociales, pero realmente mi idea es seguir impactando. O sea, el propósito de mi vida es impactar por lo menos 13,000 jóvenes en los países que voy a seguir viajando, y lo único que le pido a mi Dios, que soy muy creyente, es la salud. Muy Para mí la salud es interesante. importante. Sí, Gracias, señor. gracias Rick por compartir. Si quieres, deja en el chat del grupo, deja tu blog y ahí algunos te seguirán. Seguimos leyendo acá los Muchas gracias. comentarios. Gracias, gracias. Bueno, lo interesante, para cerrar lo de Rick, es que él se atrevió
a eso que muchos de nosotros no nos atrevemos, ¿no? Agarrar una mochila y agarrar camino. Y a veces nos cuesta, ¿no? Entonces, pero es muy, muy válido. Felicidades. Él abrió su zona de confort, porque la zona de confort, ¿qué es lo que limita la zona de confort? Es que hay algunas paredes que no te dejan saltarla, ¿no? Son tus juicios los que están ahí evitando que tú te muevas. Entonces, quita los juicios y se abre la zona de confort, pues. Así es. Bueno, seguimos leyendo, dice Norby, gratitud, felicidad, incluso alguien aquí comparte que sintió felicidad, motivación, bienestar desde la mirada positiva y productiva, Janet. Y Ochoa dice, gratificante la mirada que me hice de mi bienestar, muy agradecido. Lorena dice, me llevo aprendizaje, agradecimiento y retoma la frase, nunca hay que dejar de ser uno mismo para convertirse en lo que no quiere que, ya que pierda uno su bienestar. Allí Rick comparte su blog y su Instagram. Ya, hemos podido conversar y compartir acá. ¿Tú cómo te has sentido, Francisco, compartiendo en la semana del coaching con 100 institutos? Yo me siento en bienestar luego de ver todos esos mensajes, porque simplemente cuando tú das un mensaje y a la gente le hace sentido, para mí me hace sentido. Entonces agradezco de verdad a todos estar aquí y sus amables consideraciones. Y nada, me siento feliz de estar aquí, Jorge. Gracias por haberme invitado y gracias por esta semana de coaching que creo que es importante, ¿no? Que la llevemos adelante. Yo creo que este es un tema, como decía Rick, de superación y justamente el poder está en cada uno de nosotros. Lo importante es destapar ese poder y hacerlo como debe ser. Así es. Bueno, ya con esto damos por finalizada la jornada de hoy, no sin antes invitarles a continuar con nosotros en lo que queda de semana. Agradecido, Francisco, por tu participación el día de hoy y a cada uno de ustedes por estar con nosotros durante esta semana del coaching. Quiero invitarles, los que puedan, a abrir sus cámaras para tomar una foto de cierre de la jornada y ya con esto cerramos nuestra actividad. Yo también me voy agradecido, contento de estar con ustedes compartiendo en la semana del coaching. Ahí voy con la fotito. Muy bien. Muchas gracias. Sonrían. Gracias. Muchas gracias a todos. Y nos seguimos viendo en esta jornada. Inviten todavía a las personas. Buenas noches. Hasta luego. Que sigan en bienestar. Chao, Jorge. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego.